Parecería ser que en la naturaleza, como si esta fuera un gran mercado, que yo diría que de alguna manera lo es, porque hay una parte productiva, que es la generación de bienes y servicios, y hay una parte de consumo, que somos todos los humanos que concurrimos al mercado en algunos de sus puestos, ¿verdad? Shoppings, mercados, ferias, pequeños comercios, ambientes callejeros, ¿verdad? Puerta a puerta. Más o menos, la naturaleza funciona desde cierta óptica como un mercado. Entonces, el riesgo vendría a ser uno de los factores decisivos en la mayor o menor riqueza que uno pueda obtener. Vamos a suponer que todos conseguimos lo necesario para sobrevivir, ¿verdad? Pero después de ahí en más, los plus que nosotros podamos obtener están un poco relacionados con la cantidad de esfuerzo que uno le ponga a la tarea que eligió o que le tocó en suerte, no sé. Si uno trabaja, por ejemplo, 2 horas más por día, probablemente tenga un incremento proporcional a esas 2 horas en la riqueza general que va a recolectar. Pero hay otro factor que es más potenciador, pero más aleatorio. En general, en grandes números, tomando en cuenta los eventos de un año, no de una semana. En una semana no se verifica. Capaz que en un mes se empieza a notar, pero digo, para notar la influencia que tiene el riesgo, quizás haya que tomar periodos más grandes para ver qué es lo que pasa en 12 meses, por ejemplo, o en 2 años, o en un lustro, en 5 años. Entonces, este otro factor es realmente muy importante porque uno cuando quiere acordar se encuentra con unos resultados espectaculares, sobre todo si puede compararse con los resultados de otros trabajadores, productores, agentes económicos. Entonces, el riesgo es el factor que incide como para que uno, por ejemplo, confíe. Por ejemplo, el riesgo tiene que ver con decir, bueno, yo, este emprendimiento que tengo acá, que consiste, por ejemplo, en comprar tomates a 20 kilómetros de la ciudad y venderlos en varios puestos de venta, varias bocas de salida de venta. Bueno, esa es mi manera de hacerlo. Pero yo tengo montado una infraestructura, ¿no? De varios vendedores, de gente que estoy conociendo, que sé que me atiende bien a los clientes de mis tomates, los que yo compro a 20 kilómetros de acá. Pero yo creo que esta gente podría, si yo pudiera darle más tomates vendería, porque a veces llega a las 5 de la tarde y ya no les quedan más. Pero no me da para... Voy a pedir dinero prestado en un banco. Ahí estoy haciendo una operación de riesgo. Porque yo me estoy comprometiendo a devolver algo, no sé, en 6 meses, un año. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si yo me comprometo a hacer algo en el futuro, estoy tomando un riesgo. Importante, depende digamos, de la estructura empresarial que tenga yo. Entonces ese riesgo que estoy tomando es decir, bueno, voy a pedir este préstamo y voy a comprar 30% más de tomates y se los voy a dar a todos mis vendedores. Y sí, y la cosa funciona. Funciona, digamos, mucho mejor que si yo hubiese trabajado más horas por día. No es necesariamente la carga horaria lo que es más rentabilizador. Probablemente es el riesgo, que una de las maneras de tomar riesgo es, por ejemplo, yo ahí pedí un préstamo, pero yo también, por ejemplo, puedo contratar con un restaurante que le voy a suministrar, no sé, 100 kilos de tomates por día, que yo no los tengo para nada. ¿De dónde los voy a sacar? Ah, no sé, yo me la voy a jugar.
Pero eso sí, los tomates que me va a comprar el restaurante me van a dar la ventaja de un flujo regular de ingresos, lo cual me va a permitir a mí hacer un juego. Pero estoy arriesgando una cantidad de cosas como por ejemplo la voluntad de tantos actores económicos de los cuales dependo, mis proveedores, de los empleados, con sus gustos y sus dificultades y sus oportunidades, que por ahí me van 3 o 4 a trabajar con otro y me dejan a mí sin esa colaboración. Yo qué sé, puede haber una cantidad, una sequía que los proveedores, no, porque el tomate tiene una enormidad de agua y la sequía le causa mucho problema. Y bueno, y yo juego con todo eso, estoy haciendo, digamos, estoy teniendo en cuenta la concurrencia favorable de una cantidad de factores, que es como jugar una lotería, yo qué sé, al 11.524. O sea que ya estamos sabiendo que dentro del bolillero hay por lo menos 11.524 fichas que pueden salir o no. Estoy arriesgando mucho, pero a medida que va aumentando el riesgo, yo voy teniendo mayores ganancias, porque justamente me arriesgo siempre y cuando la ganancia me invite a hacerlo. Si no, no. Para seguir ganando lo mismo no arriesgo nada. Eso, digamos, cuando uno arriesga sin la correspondiente ganancia, sin la correspondiente expectativa, ya cae en la ludopatía. Esto es jugar por jugar, donde en general el que juega por jugar lo que hace es tratar de administrar mayores pérdidas. Entonces, la ganancia proporcional al riesgo está dada, ocurre, se logra entre personas que tienen afán digamos, de tener mejores ganancias y administran todos esos parámetros que no dejan de ser afortunados, aleatorios, con una manera ponderada. Fíjese, por ejemplo, cuando uno habla de riesgo. Las compañías de seguros, en condiciones normales, ganan muchísimo dinero, pero se dedican solo al manejo del riesgo. O sea, ellos han llegado a optimizar este factor que estoy diciendo, de cómo una persona puede lograr mejores ingresos sin necesariamente tener que agregar horas de esfuerzo personal. El aumento de horas, digamos, es una proporción directa. Trabajo 1 hora más y bueno, probablemente sí tengo 1 hora más de ganancia. Trabajo 2 horas. Pero si yo aumento el riesgo un 10%, capaz que mi ganancia se triplica. En lugar de 20%, tengo una ganancia del 300%, porque yo aumenté el riesgo un 20%. Pueden ocurrir este tipo de cosas y la gente la usa, lo cual es sumamente interesante porque los seres humanos padecemos mucho la incertidumbre y justamente es digamos, el temor a la incertidumbre lo que nos aleja sistemáticamente de todas las operaciones de riesgo. Por eso tan pocas personas tienen el coraje de superar, o la fortaleza física quizá, de superar las cosas que le provoca la incertidumbre, pero sin caer en la ludopatía, sin jugar por jugar. No, el que juega por jugar es un suicida, digamos, que se dosifica la muerte. Pero el otro, el que hace operaciones de riesgo, tratando de soportar más incertidumbre de la que soporta un ciudadano medio, logra mayores ganancias que un ciudadano medio. Y ahí está la diferencia, en cómo soporta la incertidumbre y cómo hace un manejo inteligente, no suicida, no ludopático, no de jugar como un niño, no. Hace un juego justamente apuntando racionalmente al manejo de las probabilidades. Y todo eso se puede, de hecho hay mucha gente que lo hace, pero no tanto, porque realmente los ricos en general hacen operaciones de riesgo. No aumentan, no trabajan 26 horas por día, no, eso sí que no da tanto resultado.